Bienvenidos al primer encuentro en conexión con nuestros grupos de interés. Vamos a hacer la presentación de los resultados 2024. Hoy conectaremos el presente, el pasado y el futuro para poder compartir todos los resultados que tuvimos en ISA Intercolombia. Vamos a tener a nuestros líderes de la compañía contando cómo, más allá de conectar los cables y las subestaciones, conectamos los diálogos que tuvimos en los diferentes territorios, conectamos las renovaciones de las subestaciones y conectamos cada uno de esos logros que tuvimos para poder contribuir al desarrollo del país. En este espacio vamos a tener una práctica que es muy importante, es una práctica de transparencia, es una práctica de diálogo abierto y de colaboración. Cada uno de nuestros líderes tendrá un papel muy importante para contarnos cómo estamos haciendo el impulso de la transición energética en el país, cómo nos estamos adaptando al cambio climático y cómo con cada uno de estos elementos estamos contribuyendo al desarrollo del país. A lo largo de esta conversación dialogaremos con cada uno de los líderes de la compañía y tendremos invitados especiales, expertos del futuro, que desarrollados con inteligencia artificial nos van a contar cómo esos desafíos del mañana los estamos enfrentando en este momento. Para abordar el papel fundamental que tiene la transmisión de energía eléctrica en la transición energética, nos acompañan nuestro gerente general, Carlos Mario Caro, y nuestro oficial de cumplimiento y director de auditoría y riesgos, Juan Carlos Echeverry. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos para contar los resultados que tuvimos en 2024 de nuestra empresa. Vamos a hablar primero de la importancia que tienen estos espacios, este espacio de poder hablar de manera transparente, de manera cercana, sobre toda la información que nosotros tuvimos. Pero Juan Carlos, ¿cuál es la importancia que tiene desde ese rol de oficial de cumplimiento? Y nos contarás un poco de qué se trata ese rol y por qué es importante para la transparencia, la ética y la legalidad en las empresas. Un oficial de cumplimiento es una figura creada por la ley para buscar transparencia en las compañías, para poder informar a los diferentes grupos de interés todo lo que pasa al interior de la compañía y que se vuelva de una forma transparente y ética para todos esos públicos que están detrás. Estos temas están enmarcados en algunos códigos y alguna serie de acciones que la compañía regularmente realiza para buscar que espacios como este, que no solamente son la entrega de cifras, sino también la entrega de otra serie de resultados, sea transparente y acogido por todos los grupos de interés. Carlos Mario, cuéntanos un poco sobre esos resultados más relevantes que tuvimos en 2024. Fue un año muy interesante, digámoslo así. Cuéntanos un poco sobre eso. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias a todos, porque este espacio es muy importante para poder mirar cómo nos fue este 2024. A propósito, Luisa, un año muy retador en términos globales por una economía muy cambiante, también la importancia de la transición energética y además el cambio climático que está afectando tanto nuestro planeta. Y nosotros no fuimos inferiores a ese reto. En términos de sostenibilidad, logramos mantener un muy buen contacto con los grupos de interés y mejoramos nuestros estándares de eficiencia operativa. En innovación, o sea, fue un año muy bueno porque logramos acercar esos grupos de interés. Por ejemplo, a los accionistas nosotros mejoramos el EBITDA, mejoramos nuestra eficiencia operativa, también los ingresos operacionales. Entonces esto permite tener una sostenibilidad financiera que nos permita liderar el sector eléctrico. Pero no solamente eso, también en otros términos como que en ESG, que son indicadores financieros de sostenibilidad, también lideramos ese tema. Y también hicimos muchos proyectos en los cuales fueron fundamentales para poder continuar con esta transición energética. Y
no se te olvide muchas cosas y disculpa que es que estos espacios nos permiten mostrar, me emocionan porque nos permiten mostrar todo lo que hemos hecho. Somos muy resilientes, mejoramos la confiabilidad del sistema. En general, ha sido un año maravilloso para ISA Intercolombia. Carlos Mario, nos dijiste tantas cosas que nos dejaste antojados y esas cifras y datos de cada uno de esos temas que nos contaste los vamos a empezar a desarrollar más adelante en los siguientes bloques. Pero cuéntanos un poco, hablamos al inicio de este bloque de la importancia que tiene la transmisión de energía eléctrica en la transición energética. Cuéntanos un poco sobre eso. Muy buena pregunta, porque la transición energética no es solamente del gobierno, o no es solamente las empresas generadoras, no, es de todos, es del gobierno, las personas, las empresas de energía, todos tenemos que colaborar y apoyar esa transición energética. Y nosotros lo hacemos desde la parte en que interconectamos sistemas eléctricos en los cuales vienen electrones limpios, o sea, electrones que son sacados por el sol o el viento, y eso nos permite mejorar los términos de descarbonización del planeta. También es importante tener un sistema siempre confiable y nosotros trabajamos para que cada día seamos más confiables. ¿Qué significa eso? Que disminuyamos lo que la gente necesita, energía en todas partes, y nosotros trabajamos para eso. Además, mejoramos muchas cosas en cuestión de cambio climático porque nuestras torres se ven afectadas, pero nosotros estamos dando planes de anticipación para poder cumplir y cubrir todos esos problemas que nos pueden presentar. Pero todo esto que te estoy diciendo de transición energética, de mejoramiento en el EBITDA, de indicadores ACG, de todo esto, lo podemos ver en un video en el cual resume nuestra excelente gestión en el 2024. Los invito a que lo veamos. Somos ISA Intercolombia, el mayor transmisor de energía en el país. Una empresa inspiradora e influyente, caracterizada por su excelencia operativa, innovación y aporte al desarrollo sostenible. Sabemos que cuando nos conectamos con propósito, transformamos el mundo. Por eso, en el 2024, impulsamos soluciones para la transición energética, la adaptación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico. Con más de 12.100 kilómetros de líneas en operación y una disponibilidad superior al 99.9%, garantizamos un servicio confiable. En el 2024, avanzamos en la planificación y construcción de 38 subestaciones y 1.139 kilómetros de líneas. Asimismo, logramos la adjudicación de proyectos por $159 millones. Fortalecimos nuestros programas de salud y prevención y alcanzamos el objetivo de 0 accidentes mortales. Nuestros ingresos crecieron 11.7% frente al año 2023 y superamos metas de utilidad neta y EBITDA en más del 100%. En ISA Intercolombia asumimos el desafío del cambio climático con una gestión estratégica y coordinada. Impulsamos la conexión de energías renovables a la red de transmisión. Contamos con certificación de carbono neutralidad, compensando el 100% de nuestras emisiones residuales. Llevamos energía sostenible a comunidades vulnerables, fomentando el desarrollo económico local y reduciendo el uso de fuentes contaminantes. Aportamos a la transformación del sector, presentando 15 nuevos proyectos a la Unidad de Planeación Minero-Energética. Invertimos más de 44.000 millones de pesos en protección ambiental y más de 25.000 millones de pesos en programas sociales, beneficiando a 160.000 personas en 289 municipios de 22 departamentos. Las capacidades de nuestra gente ha sido el pilar fundamental para fomentar un ambiente de trabajo positivo, colaborativo y una cultura organizacional sólida. Recibimos el sello Oro Equipares como certificación de un sistema de mejora continua en equidad de género. Avanzamos con nuestro talento en la consolidación de la innovación como mecanismo para imaginar nuevas formas de hacer las cosas.
En ISA Intercolombia creemos que la verdadera transformación se construye con confianza y esto fue ratificado por nuestros grupos de interés, quienes nos entregaron una calificación de 4,4 sobre 5 en nuestra más reciente investigación de reputación y materialidad. Miramos al futuro con optimismo, comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del país. ISA Intercolombia. Transmitimos energía mientras cuidamos lo que menos ves. Ese video que acabamos de ver nos resume muchos de los temas que vamos a seguir tratando en este espacio en el que conoceremos los resultados 2024 de ISA Intercolombia. Vamos a continuar entonces con Juan Carlos Echeverry, nuestro director de auditoría y riesgos y oficial de cumplimiento de la compañía. Juan Carlos, hablan de la confianza y la confianza es uno de los factores de éxito en esa gestión con los diferentes grupos de interés. Cuéntanos un poquito cómo desde la ética, desde la transparencia, nosotros hemos venido llegando en una senda para alcanzar esta confianza de los diferentes grupos de interés. Cuéntanos un poco cómo lo hemos logrado y cómo lo hemos desarrollado. Esta pregunta me da pie para ampliar en cifras y en algunos elementos que tiene la compañía para mostrar esa transparencia y confianza a todos sus grupos de interés. Uno de los elementos fundamentales con que cuenta la compañía es el Programa Empresarial de Ética y Cumplimiento. Y de ahí se desprenden una serie de documentos que apoyan esta gestión en el día a día. Uno de los más importantes es nuestro Código de Ética y Conducta, que es importante resaltar que este año 2024 ajustamos nuestro código de ética a todas las políticas corporativas. Era un documento que, si bien traía todo ese relacionamiento con los grupos de interés, la forma de actuar de cada uno de ellos, esta vez se enfatiza mucho más en la integridad. Todo este programa gira alrededor de este concepto. Y adicional a esto, contamos con una línea ética, algo muy importante, uno de nuestros elementos claves para gestionar la ética. Acá permitimos que todos nuestros grupos de interés nos estén contando regularmente sobre lo que consideran que no está acorde con ese código de ética. En el último año recibimos cerca de 25 llamadas al código de ética, a la línea ética, en el cual realizamos una serie de acciones para lograr que estas de alguna forma no afecten a la compañía. Algo muy importante porque dentro de nuestro código de ética está valorado como cero tolerancia al tema de corrupción, buscando siempre la ética, la transparencia y, como tú bien lo dices, en este ejercicio de lograr confianza con los grupos de interés. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero agradecerle a los dos invitados. Carlos Mario, muchísimas gracias. Este primer bloque muy nutrido de información. Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo bloque. Los invito. Las empresas están en distintos entornos, por eso en este segundo bloque vamos a hablar de esos entornos, vamos a hablar de cómo empresas como ISA Intercolombia intervienen en ellos, cómo hacen parte de sus transformaciones, cómo hacen parte de sus logros, pero también cómo hacen parte de esos desafíos. Pero esos desafíos también los queremos ver en el futuro, en el 2050, donde invitamos a una persona del futuro creada con inteligencia artificial que se llama Elian Rivas. Queremos saber cómo ve Elian reflejado lo que hicimos en ISA Intercolombia en el 2050. Hola a todos. En 2050 sabemos que uno de los grandes desafíos que enfrentaron las empresas hace unas décadas fue adaptarse rápidamente al cambio climático, proteger activamente la biodiversidad, implementar economía circular y generar confianza genuina con las comunidades y autoridades. Las empresas exitosas anticiparon estos desafíos actuando con transparencia y responsabilidad. Cuando el mundo celebró haber alcanzado el objetivo Net Zero, reconocimos el trabajo de empresas como ISA Intercolombia, que entendieron que los negocios no son islas. En los años 2020 y posteriores, estas compañías líderes priorizaron el cuidado de la biodiversidad en su operación y democratizaron la energía con soluciones adaptadas a las necesidades de los territorios. Esas semillas, sembradas en aquel entonces, germinaron y hoy son bosques. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Elian, este personaje creado con inteligencia artificial y que nos acompaña desde el 2050. Ahora tenemos varios invitados aquí en la mesa. Les voy a contar
cargos y lo que están desarrollando en este momento. Joana Londoño es la secretaria general de ISA Intercolombia. Chemi Cuadrado es el gerente de talento y gestión empresarial. Y Ana María Gómez es la directora de sostenibilidad y reputación. Con ellos entonces vamos a hablar sobre este tema del entorno y vamos a empezar con Joana, que Elian nos habló de una palabra que es muy interesante y es la integración. Cómo nosotros estamos haciendo una integración y nos estamos articulando desde los temas gremiales, desde los temas sectoriales, desde el relacionamiento con otras empresas. Cuéntanos un poco cómo lo hacemos de cara a todo ese relacionamiento que hacemos con los grupos de interés. Claro que sí, Luisa. Bueno, muchas gracias. Qué bueno compartir esta mesa con ustedes. Ahí nosotros somos un referente importante en el sector, ¿cierto? Lo primero es que hay una frase que como compañía nos refleja mucho y es que solos vamos más rápido, pero acompañados llegaremos más lejos, y eso es lo que refleja el actuar de nosotros en este tipo de relacionamiento. Lo primero es que tenemos un marcado liderazgo en articulaciones y alianzas con entidades públicas y privadas, ¿cierto? Con ellos estamos impulsando iniciativas globales que nos permitan dejar una huella importante y acoger como mejores prácticas del sector, siendo nosotros, como te decía al principio, muy líderes en estos aspectos. También nosotros adoptamos estándares internacionales y marcos de gestión para la sostenibilidad que nos hagan relevantes para nuestros grupos de interés. Y desde la gestión regulatoria, pues siempre estamos en un análisis regulatorio preventivo y proactivo para garantizar el impulso a la transición energética que como organización y como sector es un sueño. Y finalmente, nosotros siempre estamos impulsando estrategias de cumplimiento normativo, pero hay una frase que nos permea en todo nuestro actuar y es preventivo. Nosotros siempre estamos evitando cualquier daño o cualquier riesgo de naturaleza jurídico-normativa. Pero por último, siempre estamos haciendo una gestión diligente de los requerimientos ambientales y sociales. Eso para nosotros como organización ha sido casi que un mantra en todo nuestro actuar y se refleja en la clase de los proyectos que nosotros tenemos y en ese referente que somos a nivel sectorial en estos aspectos. Sobre los logros, Luisa, pues aquí hay cosas que a uno le llenan de orgullo, ¿cierto? El enfoque preventivo en aspectos ambientales, sociales y la viabilidad de nuestros proyectos es para nosotros lo más importante, pues desde la Secretaría General, pero también desde la organización. Y cómo nos estamos viendo a futuro, que esperemos que aquí Elian, nuestro personaje creado con inteligencia artificial en el futuro, nos diga que efectivamente fue reconocido todo esto que estamos trabajando para este futuro, y es: tenemos que seguir con el cumplimiento normativo, obviamente, pero también tenemos que hacer una adecuada gestión de los riesgos legales. Y tenemos, Juan Carlos estuvo pues ahorita hablando, pero que esto no se nos olvide nunca. Nosotros tenemos que seguir promoviendo una labor ética y transparente en todo lo que nosotros hacemos. Básicamente ese es el sueño del futuro y una contadita de los resultados del pasado. Esperemos que todas estas nuevas generaciones que llegarán al 2050 verán todos los esfuerzos y todo el gran trabajo que en equipo hemos hecho. Muchas gracias, Joana. Ahora, Chemi, hablamos de confianza en el primer bloque, pero la confianza pues empieza en casa, ¿cierto? Esos resultados y ese trabajo que tenemos que hacer en un entorno tan dinámico es todo un reto. Los trabajadores necesitan conocer para dónde vamos. Cuando uno se monta en un barco, uno dice, bueno, ¿para dónde es que vamos a viajar? Cuéntanos un poco cómo estamos haciendo para que la gente incorpore esa información de cuál es ese norte que vamos a seguir, cuál es esa estrategia, pero además cómo logramos el bienestar, cómo logramos el desarrollo y la resiliencia y cómo nos adaptamos también a los cambios como trabajadores. Gracias, Luisa, por esa pregunta y gracias por esta invitación a este conversatorio sobre los logros de Intercolombia en el 2024. Qué bueno que hablemos de algo que nos apasiona mucho en ISA Intercolombia, y es nosotros, las personas que trabajamos acá. Y quiero empezar por algo fundamental. Primero la vida. Eso es un mantra, eso es un debe. Todas nuestras operaciones, todos nuestros trabajos, todo lo que hacemos acá prioriza la vida. Y voy a unirlo con una palabra que mencionaste, y es la palabra confianza. El tener priorizada la vida, el que nos sintamos cuidados, protegidos, de que alguien se preocupa por nosotros, de que estemos bien, de que volvamos bien a casa, eso genera muchísima confianza.
Para mencionar un número, el año pasado tuvimos un índice total de lesiones registrables de 3.51, con un límite de tolerancia de 5.58. ¿Eso qué significa? Que por cada 1.000.000 de horas trabajadas tuvimos 3.51 accidentes, lo cual es un referente en el sector eléctrico en Colombia, porque nos estamos midiendo con un referente mucho mayor que el del sector eléctrico. Y menciono esto, pero hay que tener en cuenta que vamos más allá de la seguridad y salud en el trabajo. También trabajamos la salud y la salud mental de los trabajadores. Y es así como el año pasado obtuvimos un índice de clima de 85%. 5 puntos por encima de lo logrado el año anterior. Eso indica dos cosas. Una, las personas nos sentimos motivadas y comprometidas. Y segundo, la empresa nos está dando los recursos, la motivación que necesitamos para el logro del trabajo. Eso incluso nos coloca en un referente, se declara como una clara fortaleza en temas de clima. Hablemos de algo importante, los que trabajamos en temas de diversidad e inclusión. El año pasado logramos el sello oro de Equipares, el cual lo otorga el Ministerio del Trabajo y el PNUD. ¿Eso qué indica? Que tenemos un sistema de gestión que cada día mejora en el tema de equidad de género. Algunos números, el 35% de las personas que trabajamos acá son mujeres y el número sube a 48% en cargos de liderazgo. O sea, ya lo que hemos venido trabajando se refleja. Si bien no hay cuotas definidas, los números sí reflejan el trabajo que venimos haciendo. Y no solo en equidad de género, en toda la diversidad e inclusión, en todo el espectro de diversidad e inclusión. Por último, mencionar hacia dónde vamos, lo que mencionaste, la estrategia, cómo la interiorizamos. Tenemos un reto, ISA 2040. ¿Y cuál es el futuro? La cultura que acompaña el logro de la estrategia. Y para eso voy a mencionar unas palabras. Debemos ser más adaptables, más resilientes. Primero la vida. La ética, la conversación respetuosa entre nosotros, el logro, hacer posible lo imposible, la excelencia y por último la colaboración. Al final lo que buscamos es ser un solo equipo en Intercolombia para el logro de la estrategia. Chemi, mucho trabajo el que hubo detrás de esas cifras que nos presentaste. Muchísimas gracias por toda esa información. Ahora estamos hablando en este encuadre del entorno. Este es un bloque del entorno y Ana María tiene un gran protagonismo en este bloque porque estamos hablando de la sostenibilidad y estamos hablando de la reputación, dos temas que son clave mirando hacia el futuro. Entonces, Ana María, cuéntanos un poco sobre esos trabajos que hemos venido haciendo frente a esas alianzas que nos decía Joana, trabajar solos, llegamos hasta una parte, pero siempre trabajar en conjunto, siempre trabajar en alianza, de manera interinstitucional nos lleva mucho más lejos. Pero además, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos al cambio climático y qué estamos haciendo para poder trabajar y perdurar esa biodiversidad que nos caracteriza no solo como país, sino como planeta? Hola Luisa, gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que representan los grupos de interés y que nos están viendo. Vamos a hablar entonces de varios temas en torno a la sostenibilidad y la reputación. Empecemos por los asuntos públicos. En el 2024 tuvimos un año muy movido desde lo que llamamos precisamente asuntos públicos, que es todo el relacionamiento con gremios y Estado. Estuvimos en más de 90 eventos y de interacciones y reuniones con gremios y Estado local y regional, pero también nacional. Como estábamos hablando de las alianzas y lo que nos decía Joana, de que juntos llegamos más lejos, darles esta cifra. Tuvimos 22 alianzas desde lo social el año pasado y de esas 22 alianzas, 15 fueron ambientales, 4 de innovación para también avanzar en esa mirada hacia el futuro que nos plantea este invitado especial que tuvimos y en las demás alianzas en temas sociales. Ahora hablemos de acción por el clima. Este bloque es grandecito, son muchos temas y lo primero es contarles que nosotros tenemos un programa o un plan de gestión integral de cambio climático que parte desde identificar nuestros impactos, medirlos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos al planeta, pero también compensarlos, ¿cierto? No solamente reducir y medir, sino compensar esa huella. Y en esa gestión integral del cambio climático durante 2024 avanzamos principalmente en dos temas. Uno fue el clausulado verde, que es un trabajo que
hicimos muy de la mano con la gerencia jurídica, a quien le aprovecho para agradecerle mucho ayuda porque fue un camino muy largo. Trabajamos mucho para ¿qué? ¿De qué se trata ese clausulado verde? Incluir en los contratos con proveedores incentivos para que ellos también reporten y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, en términos de biodiversidad, lo que pues obviamente trabajamos en toda la compensación de nuestros impactos de bióticos o sobre los ecosistemas vivos de forestales, pero también avanzamos en una contribución positiva. Y en ese mismo camino senda trabajamos en el programa Conexión Jaguar de la mano con ISA para seguir aportando a los corredores por donde se mueve el felino más grande de América Latina, que al cuidar el felino, pues cuidamos todas las especies de animales, fauna, en fin, y flora que habitan y viven en esos ecosistemas. Ahora, en logros desde lo institucional, porque también nos invitas a que hablemos de los logros en este espacio, lo primero es que nosotros llevamos más de 10 años adheridos a la red de Pacto Global, pero el año pasado logramos ser miembros del comité directivo de este pacto. Y eso es importante porque nosotros tenemos un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y algunos de ellos priorizados, pero al ser parte del comité directivo podemos impulsar con mayor fuerza esa senda para cerrar las brechas en algunos de los ODS. O sea que esta gestión de los asuntos públicos que empezamos tan decididamente en el 2024, en estos 2025 años que vienen, tendrá que ser todavía mayor. Tendremos que trabajar más con los gremios, más con los estados y posicionar mucho la transmisión de energía a alta tensión como un facilitador de la transición energética. Ana, cuéntanos un poco sobre los temas sociales. ¿Qué puedes destacar sobre ellos? Bueno, Luisa, de la gestión social lo primero es comentar que nosotros tenemos un modelo que llamamos Conexión Desarrollo, que es el modelo que define ese actuar desde lo social en todo el ciclo de vida y que no es otra cosa que construir confianza con las comunidades, entendiendo que nosotros somos los ajenos que llegamos a sus territorios. Y esa confianza parte y se construye a partir del diálogo, de la escucha, de la entrega de información oportuna y de construir relaciones desde el ser, porque al final somos empresas representadas por personas que estamos interactuando con otras personas. De esa gestión social, resaltar que tuvimos 100% de presencia en los municipios donde estamos desarrollando proyectos y 95% de presencia en los municipios donde tenemos líneas en operación y mantenimiento. Trabajamos mucho en el empoderamiento de mujeres, especialmente desde los proyectos productivos, para que esa economía familiar también favorezca las condiciones del entorno y en la medida que haya unos entornos más viables, también las operaciones empresariales puedan ser más viables. Muchas gracias a Joana, muchas gracias a Ana María, muchas gracias a Chemi por este bloque de entorno de estos grandes retos y de cómo lo enfrentamos. Te invito, Chemi, a que te quedes en este tercer bloque que a continuación trataremos. En este tercer bloque vamos a hablar sobre la cultura de la innovación, algo muy interesante que vamos a tener, pero vamos a volver al futuro, vamos a volver a invitar a un personaje que hemos desarrollado con inteligencia artificial que se llama Noa Reyes. Ella tiene un cargo muy especial, ella es especialista en transformación digital y cultura, cargos que ya en este momento en la empresa estamos empezando a tener. Vamos a preguntarle a Noa cuáles son ese papel que considera desempeñó una empresa como ISA Intercolombia en el camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Hola, Luisa. Desde nuestra realidad, en el año 2047, sabemos que aquellas organizaciones que cultivaron una cultura de innovación robusta fueron las que sobrevivieron y prosperaron en un mundo en constante cambio. Para empresas del sector energético como ISA Intercolombia, la innovación no fue un lujo, sino una necesidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, optimizar la infraestructura existente y desarrollar soluciones energéticas más limpias y eficientes. Hace 20 años fue fundamental la cultura del cambio permanente y la apuesta por metodologías ágiles como Solucionarte, que permitieron a los equipos interdisciplinarios generar ideas disruptivas y dar respuestas creativas a los retos del negocio. Aquellas empresas que fomentaron la colaboración, la experimentación y el aprendizaje continuo fueron las que lograron integrar la transformación digital de manera efectiva y mantenerse a la vanguardia en su sector, anticipándose a los desafíos. Hoy vemos los frutos de esas inversiones tempranas en innovación
como la base de un sistema energético resiliente y sostenible. Un saludo a todos. Volvemos a contar en este bloque con nuestro gerente general Carlos Mario Caro y con Chemi Cuadrado, que en nuestro anterior bloque también nos estaba acompañando, pero tenemos una nueva invitada. Ella es Diana Marcela Camargo y ella es la gerente del Centro de Servicios. Vamos a comenzar por Carlos Mario. Carlos Mario, desde la alta gerencia hay grandes retos en estos temas de cultura organizacional. Cuéntanos un poquito qué está haciendo la compañía en estos temas para innovar, para cambiar, para transformar y para sembrar esa semillita en los trabajadores de esta cultura de la innovación. Muchas gracias, Luisa. Cuando hablamos de innovación y de cultura, verdaderamente me lleno de pasión. En ICE Intercolombia en el 2024 comenzamos un cambio cultural que se llama Solucionarte, el arte de solucionar las cosas a través de metodologías ágiles e innovadoras. Entonces, esto nos ha permitido crear un ecosistema de cultura y de innovación que busca que consigamos esos resultados de una forma sorprendente. También tenemos el Laboratorio Verde, o como llamamos el Colaboratorio Verde. Es fabuloso, uno puede llegar allí con algún problema que tenga, que necesite una solución digital, e inmediatamente tenemos personas capacitadas para ayudarla a encontrar la solución. Hacemos hackatones tanto internas como con externos, en los cuales solucionamos problemas rápidamente y le damos oportunidad a unirnos con las universidades, los colegios, las empresas. O sea, estamos formando un ecosistema de cultura e innovación y hemos tenido grandes resultados. Dentro de Solucionarte hemos mejorado procesos. Tenemos, por ejemplo, a Gacela, en el cual unimos toda la parte ambiental, social, de mantenimiento. Hacemos mantenimiento a través de georreferenciación. También tenemos algo que es Érase una vez el error. ¿Saben qué es eso? La cultura de la empresa, aprender de los errores. Y motivamos a que siempre nos arriesguemos a que las cosas pueden salir. Es muy poco espacio para hacer todo lo que hacemos, pero por ejemplo, el índice de madurez de la innovación ya lo subimos de 3 a 3,4 y este año, o sea 2025, va a subir más. Entonces, son una serie de características que nos permiten ser la empresa que queremos. Una empresa innovadora que tiene un cambio cultural y que sea referencia en el país y en el mundo. Ese referente que tú dices requiere grandes cambios en las mentalidades. Carlos nos hablaba de aprender de los errores. A veces culturalmente eso no es bien visto. Ser ágiles, a veces tampoco somos tan ágiles. ¿Cuáles son esos grandes retos, Chemi, que a nivel cultural están transformando y se hicieron y se adelantaron en el 2024? Gracias, Luisa. Mira, la innovación nace de las personas. El ser humano tiene que estar motivado para innovar. ¿Qué hemos hecho? Utilizar el ecosistema de Solucionarte. Tiene un método de metodologías ágiles para que las personas puedan empatizar. ¿Qué es empatizar? Identificar claramente el problema. Hay que enamorarse del problema y no necesariamente de la solución. Importante, hemos motivado a que las personas se atrevan, a que no se planifique a largo plazo, sino que se tengan mínimos productos viables, mes a mes. O sea que a partir del segundo mes ya se ven resultados en la innovación y eso motiva y satisface. Tercero, motivación. La motivación se da cuando la persona de alguna manera tiene una idea, un proyecto y está el ecosistema listo. ¿Para qué? Para apoyarlo, para darle los recursos, para que sea escuchado. Y algo muy importante, el reconocimiento. Normalmente las personas que tienen la iniciativa de innovación es una vena que tienen dentro. Nosotros se la motivamos, la despertamos, pero hay que reconocerlos, porque eso hace que como ser humano me sienta bien, porque la idea que planteé fue tenida en cuenta, pero motiva a los demás. Y al final termina siendo un ecosistema que va a toda la organización, a los más de 800 trabajadores, e incluso que se vayan motivando otras empresas, el ecosistema, los proveedores y contratistas, y que el tema de innovación de alguna manera se expanda más allá, porque al final lo que buscamos es generar ideas, proyectos que solucionen problemas no solo de ICE Intercolombia, sino de la sociedad colombiana. Muchas gracias, Chemi. Bueno, y ahora
Con Diana tenemos también un gran reto porque ella dirige un lugar donde se respira este tema de la innovación. La innovación en el centro de servicios es uno de los grandes apalancadores de todos los procesos que ellos desarrollan. Entonces, Diana, cuéntanos un poco cuáles han sido como esos resultados que desde la innovación y desde todo el centro de servicios se han venido dando y gestionando en este 2024. Bueno, Luisa, muchas gracias por esta invitación y qué maravilla conversar con ustedes en este bloque, en donde el solo hecho de vernos creo que ya inspira montones cuando nos brillan los ojos, cuando nos atrevemos a hacer cosas distintas, cuando nos atrevemos a retar las formas tradicionales de hacer las cosas. Y eso es lo que hemos hecho en el Centro de Servicios Compartidos. Nos hemos comprometido firmemente con ese propósito. El año anterior, 2024, hicimos un alto en el camino. Nos dimos la oportunidad de revisar el entorno, nos dimos la oportunidad de conversar y escuchar atentamente al cliente y a partir de eso compararnos frente a más de 100 centros de servicios compartidos del mundo, frente a los mejores. Nosotros prestamos servicios a todas las empresas en todos los países en donde ISA tiene presencia. Eso es un compromiso grandísimo. Atendemos más de 1 millón de transacciones al año, atendemos 18 filiales y tenemos la prestación de servicios eficientes de talento, administrativos, de aprovisionamiento, de contabilidad y de tesorería. Y hemos logrado unos resultados extraordinarios. El año anterior logramos unas eficiencias de más de 5.000 millones de pesos, ahorros evidenciables en PIG, logramos unos ahorros a través de las negociaciones en aprovisionamiento cercanos a los 40.000 millones de pesos, logramos reinventarnos para mejorar nuestra productividad más de un 12% con respecto al año anterior. Entonces creo que el poder contar con estas herramientas, con estos espacios, con la formación, con el acompañamiento, nos permite dar cumplimiento a ese propósito que nos hemos propuesto, ¿sí? Ser los mejores de Latinoamérica, pero sobre todo agregar valor al cliente. Y si pensamos en el futuro, tenemos 3 elementos fundamentales en los que estamos trabajando muy apalancados en la innovación. El primero, la generación de valor con 3 focos fundamentales: eficiencia, competitividad y productividad. Si vamos al frente de transformación, estamos retando nuestros procesos, ¿sí? Estamos rediseñándolos, estamos generando una cultura de lo diferente, de hacer que las cosas pasen. Y esto al final tiene que traducirse en una experiencia fenomenal para el cliente. Luisa, si me permites. Claro, por favor. Sería importante o sería muy resaltable que Noah Reyes, que nuestro amigo o amiga del futuro, creado con inteligencia artificial, en el 2050 muy seguramente va a decir o va a evidenciar cómo con la innovación Intercolombia llegó a ser la mejor transmisora de energía eléctrica en el mundo. Y ojalá que nuestro país también aprenda, porque nosotros estamos en este entorno y seguramente que esta celulita que significa ISA Intercolombia para el país también va a transformar estos entornos. Muchísimas gracias, los invitamos a que pasemos al cuarto bloque y desarrollamos nuestro último tema. Llegamos a nuestro cuarto y último bloque de trabajo, de presentación de nuestros resultados 2024. Y vamos a comenzar con el futuro, con un futuro que nos habla sobre una infraestructura resiliente y segura. Y vamos a hablar entonces ahora con un personaje que nos acompaña desde el 2050, creado con inteligencia artificial como nuestros anteriores personajes y que se llama Amira Vega. Cuéntanos, Amira, ¿por qué fue estratégico para las empresas invertir en esta infraestructura resiliente? Gracias, Luisa, por la invitación. Invertir en infraestructura resiliente fue decisivo para asegurar continuidad operativa, calidad de vida y protección frente a amenazas climáticas y cibernéticas. Las empresas comprometidas como ISA Intercolombia se convirtieron en garantes de estabilidad y sostenibilidad para el país. Ahora, en el futuro que habitamos, la resiliencia y seguridad de la infraestructura energética son pilares fundamentales del progreso.
La red de transmisión robusta y protegida que se creó hace más de 20 años, garantiza hoy a la humanidad un suministro de energía confiable y es esencial para la estabilidad económica y social. Además, facilita la integración de fuentes de energía renovable, clave para la lucha contra el cambio climático. Gracias a que las empresas de transmisión invirtieron continuamente en la modernización, la ciberseguridad y la adaptación al cambio climático, se pudo asegurar la continuidad del servicio. Les envío a Carlos Mario y al grupo directivo un saludo desde el futuro. Amira, muchas gracias por tu visión del futuro, creada con inteligencia artificial y con un personaje que nos pone en proyección de lo que va a ser el mundo en el futuro. Vamos a entrar en materia sobre este tema de infraestructura resiliente y tenemos aquí varios invitados e invitadas a nuestro cuarto y último bloque. Ellos son Jov, el gerente de operaciones, Claudia Marcela Uribe, la gerente de proyectos y negocios, Ángela Rubla, la directora de tecnología, y Sandra María Ríos, la gerente de finanzas. Bienvenidos a este bloque. Bueno, vamos a comenzar con Claudia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se está preparando? ¿Y qué resultados se dieron en 2024 para poder desarrollar esa infraestructura resiliente? Gracias, Luisa. Un saludo para todos. Efectivamente, desde la Gerencia de Negocios y Proyectos somos conscientes del rol relevante que tenemos en la transición energética. La transmisión como el medio para conectar los centros de consumo y los centros de generación, que generalmente están muy alejados en zonas remotas. Nuestra prioridad entonces es el crecimiento de la red, pero también su fortalecimiento, garantizar la adaptación de la infraestructura de tal manera que sea cada vez más resiliente, confiable y segura. Un aspecto fundamental para nosotros es el desarrollo de proyectos. Esos proyectos que además de expandir y fortalecer la red, permiten entonces la conexión de esas fuentes de energía renovable no convencional, energías limpias, principalmente solares y eólicas, a nuestro sistema. Pero también tenemos un reto relevante con la renovación de la red y de la infraestructura existente, con miras a garantizar esa seguridad y esa confiabilidad que mencionábamos. Por lo tanto, si pensamos en los logros de 2024, tenemos que resaltar algunos de ellos. Entre ellos, gestionamos un portafolio del orden de $500 millones que incluía 35 proyectos. De esos 35 proyectos, entramos 7 en operación. Eran 1.120 kilómetros que estamos gestionando. De esos 1.120, 50.3 entraron también y fueron declarados en explotación comercial en 2024. Empezamos obras en 14 subestaciones o líneas de transmisión. Recibimos adjudicaciones del orden de $155 millones para la gestión de esa inversión por parte de ISA Intercolombia, y entre ellas destacamos 4 proyectos de convocatoria UBME, Pasacaballos, Magangué, el cuarto transformador de Sogamoso, el transformador de Primavera, pero además conexiones de los parques solares Atlántico Fotovoltaic y Guayepo 3 a la subestación Sabana Larga en 500. No solamente eso, también es importante destacar nuestro compromiso con los aspectos ambientales, sociales y prediales durante el desarrollo de los proyectos, y ahí el rigor, el relacionamiento respetuoso con las comunidades, con el ambiente en las diferentes etapas, en los estudios, en el desarrollo e incluso hasta la etapa de compensación. Si pensamos en esa mirada a futuro, de la que nos hablaba Mira, entonces nuestro enfoque sigue siendo el crecimiento de la red y el fortalecimiento de cara a la resiliencia, la integración y la modernización, de tal manera que estemos todos listos para esa transición energética que esperamos y un sistema eléctrico cada vez más confiable y seguro. Claudia, muchísimas gracias. Todo un reto que le entregas a Jov para que continúe con esta infraestructura. Jov, ya una red en operación necesita continuidad en la excelencia y en la seguridad. ¿Cómo se logró eso en 2024? Luisa, muchas gracias. Este es un espacio bastante importante para poder comunicar todo esto que estamos haciendo en Intercolombia. Para la operación hay una máxima fundamental y es la excelencia operacional. Esa máxima se fundamenta en 3 pilares súper importantes: nuestra gente, nuestros procesos y toda nuestra gestión de activos. Ahora, ¿cómo logramos eso durante el año 2024 y qué soluciones pudimos promover?
hicimos algo bien interesante en la gerencia de operaciones, que fue la transformación de la gerencia, y pudimos concluir en un nuevo equipo de trabajo que se llama la Dirección Gestión Líneas de Transmisión, y tiene un valor fundamental, y es que nos permite focalizarnos en la gestión de un activo tan importante para lograr la confiabilidad de esa red. También hicimos algo muy relevante que tiene que ver con la seguridad de las personas. Varias iniciativas en ese camino. 5 minutos para la vida es un espacio semanal en el que hablamos con las personas de aquellas cosas que debemos poner atención para cuidado de nuestra vida. Del lado del Linero Ganamos, un programa muy bonito que busca promover la seguridad y salud en el trabajo en los linieros que hacen posible el mantenimiento de líneas de transmisión. Y en ese camino pues también estamos mejorando en algo muy relevante, que es la observabilidad de la red de transmisión y el automatismo en la red de transmisión. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo lo alcanzamos? A través de dos cosas particulares. Uno, el SIGA, el Centro Inteligente para la Gestión de Activos, donde tenemos cada uno de los equipos observados, parametrizados y adicionalmente valiéndonos de datos que tenemos en nuestro centro de supervisión y maniobras, con automatismos que básicamente permiten maniobras automáticas, como cuando tú le dices a Siri, ábreme Facebook. Lo mismo pasa acá en el centro de supervisión y maniobras. Con un botón podemos abrir reactores, podemos abrir activos, podemos mover diferentes equipos en el sistema de transmisión nacional. Permíteme ahora entonces te hablo de los logros que obtuvimos durante el 2024. En un indicador muy relevante que tiene que ver con la disponibilidad de los activos del sistema de transmisión de energía, llegamos a un nivel del 94.59% de los activos que tenemos en Intercolombia cumpliendo la meta regulatoria. Esto es un indicador, un resultado bien relevante que quiero que mantengan en su memoria. También es importante mencionar que como satisfacción tenemos que nuestro resultado de la encuesta de clientes alcanzó un valor de 91.9%, lo cual refleja el reconocimiento de nuestros clientes. Y quiero cerrar estos logros con algo que mencionaba Carlos Mario, un logro producto de Solucionarte. A través del COE B2G, el COE B2G es un equipo de trabajo que se reunió para resolver un desafío, y es cómo hacernos cada vez más protagonistas, con lo que mencionaba Claudia también, en una red de transporte de energía que cada vez se extienda más rápido y que responda a las necesidades que tiene el país. A través de este COE pudimos presentar 16 proyectos a la UDME que en este momento están en su plan indicativo de expansión, y eso es un logro pues bastante relevante. Ahora, también estamos incorporando tecnología y inteligencia artificial para que cada vez podamos anticiparnos más a esa materialización de los riesgos. Estamos convencidos que es una suma de inteligencias, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Eso nos va a permitir llegar a los niveles de calidad y excelencia operacional que esperamos. Y necesitamos aumentar nuestros niveles de cumplimiento en la renovación de los activos. Es una parte importantísima en la evolución de la red de transporte de energía, así como también aumentar nuestros niveles de cumplimiento en la disminución de la energía no suministrada y la disminución de la tasa de fallas que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Muchos retos, pero muy bien logrados, demuestras en todo el bloque que nos acabas de contar. Y nos hablas al final de algo muy importante, inteligencia artificial, datos. Eso me conecta mucho con Ángela, porque la ciberseguridad es un tema ahora que se pone sobre la mesa. Toda esa infraestructura funciona y nos has mostrado cómo se ha venido avanzando gracias a la tecnología, pero la tecnología requiere un soporte y tiene grandes retos. Entonces, Ángela, cuéntanos un poco cuáles fueron esos logros en materia de ciberseguridad, en materia de tecnología, y cuál es esa mirada que tenemos de futuro sobre el tema. Claro que sí, Luisa, muchas gracias. Qué bueno poder conversar sobre este tema que es tan importante y tan relevante para el negocio. Nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de la información corporativa, con un enfoque robusto basado en ciberseguridad, basada en riesgos. Esto
también identificándola y reconociéndola como un factor crítico dentro de la operación segura y confiable para la red de transmisión. En cuanto a los logros, pues son bastantes, pero vamos a resumir aquí los más relevantes en 3 frentes. Avanzamos en la protección de nuestra información y la infraestructura tecnológica mediante la implementación y la refinación de controles de ciberseguridad que contribuyen a la resiliencia de la operación de nuestra red de transmisión. Implementamos también herramientas y procesos para la gestión de activos, incluyendo todo lo tecnológico. Esto nos permite tener una visión integral para implementar medidas de seguridad que puedan afectar la continuidad del servicio. ¿Cómo nos vemos a futuro y qué viene para este año? Pues continuar fortaleciendo toda nuestra defensa cibernética para proteger nuestros sistemas de información que guardan la información crítica del negocio, pero también los sistemas de la tecnología de operación, que es muy importante. Tenemos allí un reto gigante este año y es la convergencia de la ciberseguridad para los 2 frentes de tecnología de información y tecnologías de la operación. Mantendremos el enfoque en la formación y sensibilización de nuestros colaboradores sobre las mejores prácticas de ciberseguridad, especialmente lo que respecta a la suplantación de identidades y a la prevención de ataques dirigidos a nuestra infraestructura. Unos temas muy vigentes y que creo que hay que seguir trabajando en la senda de futuro. Muchas gracias. Ahora vamos con Sandra. Sandra, hablamos de la sostenibilidad ambiental, pero todos estos procesos y todos los logros requirieron y van a seguir requiriendo una sostenibilidad financiera. Cuéntanos un poco cómo aseguramos en 2024 esa sostenibilidad financiera para poder tener una infraestructura resiliente y segura. Bueno, un placer estar con todos nuestros grupos de interés comentando estos fabulosos resultados. Para responder, Luisa, tu pregunta es de anotar que nuestra premisa de cada día es lograr esa sostenibilidad financiera, garantizando soluciones en el negocio de transmisión de energía para el desarrollo del país y manteniendo esta red confiable, segura y resiliente como hemos venido conversando. De esta manera, en el 2024 nos enfocamos en soluciones como una gestión proactiva y colaborativa con todas las áreas de la organización para una gestión eficiente de costos y gastos sin poner en riesgo la operación, sin poner en riesgo nuestras inversiones en ciberseguridad. Segundo, implementamos iniciativas de robotización, digitalización, en general de transformación digital y analítica que nos permitieron durante el año tener una mejor información, una mejor calidad de la información y más oportuna para la toma de decisiones de negocio. Tercero, ya lo hemos mencionado en todos los bloques, la gestión integral de riesgos. En lo financiero también fue un tema bastante desafiante en el 2024, dado el contexto que tuvimos del sector eléctrico el año pasado. Es un tema que continuamente lo seguimos haciendo. Finalmente, actualizamos como todos los años nuestro plan financiero de tal forma que en esa visión de largo plazo estemos garantizando esa sostenibilidad financiera. Aprovecho claramente para dejarles 4 cifras muy relevantes de nuestros logros financieros y es: el primero, crecimos nuestros ingresos en el 11.7% para alcanzar unos ingresos totales de 2.3 billones de pesos. Segundo, logramos un EBITDA de 118.424 millones y una utilidad neta de 57.340 millones. Esto implica un crecimiento del 9.5% con respecto al año anterior. Y por último, destacar que de todo el valor económico generado por ISA Intercolombia, distribuimos con todos nuestros grupos de interés el 99.8%, cumpliendo todos los compromisos al respecto. Sandra, ¿y qué se ve hacia el futuro sobre estos temas financieros? Bueno, gracias Luisa. No, al futuro tenemos muchos retos. El principal es seguir creciendo, continuar creciendo en forma rentable, como lo mencionaba Claudia, seguir aprovechando todas las oportunidades de crecimiento y diversificación, ofreciéndole las mejores soluciones para el desarrollo económico del país. Queremos seguir siendo competitivos en costos y gastos, procuraremos seguir trabajando en esa eficiencia y finalmente alinearemos nuestros resultados y nuestras metas financieras con esa nueva visión al 2040.
Grandes logros para la empresa, grandes logros para el país. Yo, Claudia, Ángela, Sandra, muchísimas gracias. Les agradecemos también a todos los trabajadores de la compañía que hicieron posible estos resultados. Agradecemos a cada uno de nuestros grupos de interés. Agradecemos también a todos quienes han estado interesados en conocer nuestros resultados y los queremos invitar a que visiten en nuestra página web. En nuestra compañía ingresan a la sección Informes Empresariales y allí podrán encontrar el reporte integrado de gestión 2024, donde conocerán en detalle todos los resultados que hemos presentado hoy aquí en mucho detalle. Queremos entonces que siempre sigan con nosotros, que siempre nos sigan acompañando, que sigamos fortaleciendo esa confianza en nosotros y que sigamos contribuyendo al desarrollo del país. Gracias.